Y esto también va a entrar en el examen. Ustedes saben que siempre hago hincapié en lo que es más importante, o lo que yo creo que es más importante que ustedes conozcan, y en lo que probablemente les pregunten, ¿ya? La anestesia viene del término griego anestesia, que significa sin ninguna sensación. Entonces, como anestesiólogo, ¿está bien? Ese es el objetivo. Había estado muy arriba, ¿no? ¿Está bien ahí? Sí, está chueco. Si quieren me ayuda a esto. Nada, bien. Un poquito más abajo, si quieren. Borrar lo que está arriba, donde quede más alto, para que se pueda ver mejor. Muchas gracias. Ya. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nosotros como anestesiólogos? Que todo procedimiento quirúrgico se haga sin ningún dolor para el paciente, ¿no? Y dependiendo del tipo de cirugía, también con que el paciente no sea consciente, ¿no? Que haya algún grado de hipnosis durante el procedimiento quirúrgico, ¿ya? Inicialmente, como dice acá, ¿qué se usaba para conseguir la hipnosis? ¿Qué quiere decir hipnosis? Que el paciente se durmiera. ¿Qué se usaba, no? El óxido nitroso, el éter etílico, cloroformo, ¿no? En la actualidad ya no se usa ninguna de estas drogas en anestesia. El que sí están volviendo a usar es el óxido nitroso en los consultorios odontológicos. Y hay una recomendación especial para los que son padres o tienen hermanos menores, primos menores, no los lleven. ¿Por qué? Porque cuando vamos a usar algún tipo de anestésico, ya sea endovenoso o inhalatorio, porque el óxido se usa por vía inhalatoria, tiene que haber todo para reanimar al paciente en caso de depresión respiratoria. ¿Qué significa? Oxígeno, monitor, aspiración, ¿no? Y las drogas de reanimación cardiopulmonar, por si el paciente hace paro cardíaco. Acuérdense que la mayoría de los problemas legales en niños han sido realizados por procedimientos odontológicos, ¿no? Que lo duermen al niño, ¿no? Le tapan la carita para hacer el procedimiento, y en ese lapso, si no hay monitorización, no se sabe si el paciente está oxigenando o no está oxigenando, por ahí está desaturando, o puede broncoaspirarse con alguna secreción, sangre o agua que los odontólogos administran. Entonces, tengan mucho cuidado. Si van a hacer procedimientos en niños, tiene que ser bajo anestesia general. Lo más adecuado para evitar problemas legales, ¿no? Y si una familia, complicaciones en estos niños. Así que un consejo personal que les doy, ¿no? Entonces el objetivo principal era y es la supresión del dolor con cierto grado de hipnosis o pérdida de la conciencia, parcial o total. Entonces, de esta manera, ¿cuál es el concepto de anestesia general? Es una completa, continua, porque tiene que mantenerse, pero reversible depresión de las funciones del sistema nervioso central. Esa es la diferencia de la anestesia general. Que el paciente debe volver de ese estado de coma farmacológico al que nosotros lo hemos introducido al final del procedimiento, debe retornar. Y si nosotros como anestesiólogos hemos sido bastante cuidadosos con las drogas que hemos administrado y hemos vigilado continuamente los signos vitales del paciente, pues el paciente va a retornar del coma farmacológico sin ningún tipo de secuela, ¿no? Entonces, ese es el concepto de anestesia general. Si se los pregunto, por favor no se olviden. Completa, continua y reversible. Si les pregunto irreversible, ustedes dirán falso o verdadero. Falso. Es irreversible, ya el paciente es igual a una negligencia médica. Reversible, porque tiene que volver al coma en el que nosotros lo hemos introducido. Ahora, esta diferencia se las voy a
explicar ahora, para que no haya confusiones, porque normalmente se confunde. La anestesia, como anestesia, se puede dividir en anestesia local, es cuando se pone anestesia en una zona del cuerpo. Puede ser porque quiero sacarle la punta del dedo, quiero sacarle el uñero, es en la zona. Un linfoma que tiene en el brazo, le vamos a poner anestesia alrededor del linfoma. En la zona, eso quiere ser anestesia local, en la zona donde se va a trabajar. Puede ser anestesia regional, como ya les dije la anterior vez, que lo vamos a ver más adelante, raquidia, varios ya la conocen, o peridural. Y anestesia general. Entonces, si yo les pregunto cuál es la clasificación de la anestesia, es esta: local, regional y general. No se confundan. Ahora, si yo le pregunto cuáles son los tipos de la anestesia general, entonces la respuesta es esta. La anestesia general puede ser inhalatoria, donde solo se administra un gas que el paciente va a inhalar y no se administra ningún tipo de droga más por la vena, ¿ya? Ejemplo, más frecuente en niños, cuando les van a cortar el frenillo sublingual, que es el que está debajo de la lengüita, ¿no? El sublingual. Necesita que el paciente esté dormido por cuestión de minutos, un niño. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos la mascarita, donde le pasamos el gas anestésico, se duerme, el cirujano le hace un corte que es rápido, ya sea con el electrobisturí o con un bisturí, le hace un corte de una sola o dos y acabó. Entonces no necesito más. Posteriormente el niño va a despertarse. Para esos procedimientos cortos, para eso se usa la anestesia general inhalatoria, ¿no? La otra clasificación, anestesia general endovenosa, o como lo dice su nombre en sigla, activa, totalmente endovenosa. La anestesia totalmente endovenosa. Como su nombre lo dice, no se administran gases. Todo lo que se administre es por vía endovenosa. Ya, no se usa gas. En cambio, la balanceada ya es una combinación de ambas. Ya. Usamos anestésicos por vía endovenosa, pero también usamos gas. Entonces, balanceada es una combinación de ambas. Pero no se confundan. Tipos de anestesia general: inhalatoria, endovenosa, balanceada. Tipos de anestesia nada más, local, regional y general. ¿Ya? No se confundan, por favor, cuando les pregunten. ¿Cuál es el objetivo entonces de la anestesia general? Permitir intervenciones sin ningún tipo de dolor, ¿ya? Que pueden usarse para todos esos procedimientos. Entonces, para conseguir la anestesia general, ¿ya?, deben haber estos tres componentes. Esos tres componentes están dentro de la anestesia general. Todo paciente que es sometido a una, valga la redundancia, anestesia general, tiene que tener analgesia, no le tiene que doler nada, tiene que tener hipnosis, que tiene que estar completamente dormido en un coma farmacológico, y relajación muscular. Todo su cuerpo debe estar totalmente relajado para permitir que el cirujano trabaje con tranquilidad. ¿Ya? Como dice acá, ninguna droga es capaz de producir esos tres efectos por sí sola. Entonces necesitamos distintos tipos de drogas para conseguir cada uno de estos efectos. Pues en caso que nos pregunten eso, ¿cómo lo preguntan? Ya. Si les pregunto esto, va a estar preguntado como pilares de la anestesia general. Porque la anestesia general se basa en base a estos tres efectos. O también tiene otro nombre, que puede ser la fase o los componentes, componentes de la inducción. Inducción anestésica.
porque son pilares de la anestesia general. ¿Por qué? Porque la anestesia general tiene que tener esos tres componentes, pero también a la vez son componentes de la inducción anestésica. Y las fases de la anestesia general tienen que ser eso: premedicación o preparación, inducción de la anestesia, que es donde entra esos tres componentes, ¿no? La fase de mantenimiento, el despertar y los cuidados postoperatorios. Despertar es lo peor. Depende. Duele todo. Pero también son estos, porque uno tiene que estar en la premedicación, ¿no? Porque es muy importante, por ejemplo, si el paciente está bradicárdico, hacer una prueba de atropina antes de iniciar la anestesia, para ver si hay respuesta o no. Si no hay respuesta, lo adecuado es suspender la cirugía hasta, ¿no?, que el paciente sea valorado nuevamente por cardio y si vea la posibilidad de colocar el marcapaso transitorio. Entonces también son fases de la anestesia, ¿ya? Y los cuidados postoperatorios, porque al extubar el paciente en la sala de recuperación postanestésica también tenemos que estar pendientes todos los signos vitales del paciente, ¿ya? Porque ha ocurrido pacientes que salen, a mí me ha pasado una vez, salen de quirófano dos veces, conversando, charlando, pasan al quirófano, media hora, la enfermera busca corriendo un anestesiólogo porque el paciente no respira, está inconsciente y hay que volver, puede ser intubar o asistirlo con una mascarilla hasta que recupere el estado de conciencia. Entonces es muy importante también la fase de cuidados postoperatorios, ¿ya? ¿Siempre cuando se intuba el paciente? ¿Siempre? ¿Estás hablando de la anestesia o cuando hay alguna complicación? Eso vamos a ir ahorita, ¿ya? Entonces la premedicación, ¿qué es lo que yo hago? Lo que le dice su compañero, veo la necesidad de administrar atropina si hay bradicardia, ¿no? Si el paciente está muy nervioso, yo puedo administrar algún benzodiazepínico para disminuir esa ansiedad, ese nerviosismo. Si el paciente no está en ayuno y está con el estómago lleno, yo en ese periodo de premedicación administro drogas antiméticas para evitar la broncoaspiración del paciente, ¿ya? Esa es la fase de la premedicación. La inducción de la anestesia, entonces, son esos tres que ya les dije, que se conocen como pilares de la anestesia o componentes de la inducción. En la inducción de la anestesia administramos tres tipos de drogas para conseguir analgesia, hipnosis y relajación muscular. Cuando intubamos, ¿cuál es la diferencia de la hipnosis para la relajación muscular, doctor? Uno no ya produce el otro. Hipnosis tiene que ver con el estado de conciencia. Pero la hipnosis está dormido. ya no va a producir relajación muscular. No. A ver, vas a ver cuando estemos allá y cuando te toque hacer tu práctica, vas a ver que algunos pacientes, cuando les hacen la laringoscopía, levantan los brazos porque no están correctamente relajados. Tal vez hay algo de conciencia aquí, ¿no? Pero si no hay una correcta relajación, las cuerdas vocales no se van a abrir, van a estar cerradas. Y ante el menor estímulo se van a cerrar aún más. Se van a estar semiabiertas y ante el menor estímulo se van a cerrar. Sí o sí hay que relajar. Y además, el cirujano necesita que el cuerpo esté con relajación para operar. Si no lo relajas, va a estar los músculos tensos, rígidos y él no va a poder operar. No es lo mismo. Y aquí entra, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, más adelante hablo creo, del despertar intraoperatorio. ¿Qué es lo que ocurre con estos pacientes? Yo he visto dos casos en el hospital en distintas épocas, que el paciente, cuando hay un despertar intraoperatorio, refiere posteriormente al día siguiente o a los 2 días que escuchó todo lo que hablaba la gente ahí, que sentía todo, que le dolía, pero no podía moverse. ¿Qué significa eso? Que estaba relajado, por lo tanto no podía moverse, pero no había analgesia, o mejor dicho, no había analgesia y no había hipnosis. Estaba despierto, le estaba doliendo, pero por el efecto del relajante no se podía mover. Entonces,
Por eso, para conseguir una adecuada inducción de la anestesia, tiene que haber sí o sí estos tres componentes: hipnosis, analgesia y relajación. ¿Eso se hace todo al mismo tiempo? O... Uno tras otro. Uno tras otro. Se administra primero la droga de la analgesia, que es el fentanil, luego el hipnótico para que se duerma y de último el relajante muscular. ¿Por qué? Yo lo hago así, ¿por qué? Porque si para hacer efecto de la hipnosis y le pones primero el relajante muscular, el paciente va a tener la sensación de que no puede respirar y va a estar todavía despierto. Por eso que tiene que dormirse antes de administrarle el relajante, para que no sienta esa sensación de que no puede respirar. ¿Ya? Porque es fea esa sensación. Doutora, você confirma, después que pone la analgésica, você confirma se el paciente senta alguna cosa antes de inducir a hipnosis? No tiene que respirar. Al ventilarlo con la mascarilla nosotros tenemos que ver que él se deja ventilar, que no hay fuerza, que no está pujando, que no está moviendo el abdomen. Entonces cuando vemos que está completamente relajado, vemos los signos vitales, ¿no? Comienza a bajar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, que nos indica que hay depresión del sistema nervioso central. Entonces hay una buena hipnosis. Y ahí comenzamos a ver tu pregunta. Una vez administrado estas tres drogas y vemos que no está haciendo esfuerzo, la presión y la frecuencia cardíaca están estables, ahí es cuando recién intubamos. En esta fase de inducción, cuando se intuba. Entonces, esta primero se coloca la analgesia, luego la hipnosis y al final. Sí. Ese es el orden. Por lo que les dije, ¿no? Por ahí hace efecto primero el relajante y él está despierto y siente que se ahoga. Hay que evitar reposo traumático. Y relajación clara. La hipnosis se puede conseguir ya sea por agentes inhalatorios o endovenosos. Entre los inhalatorios, ¿cuál usamos más? O el único que usamos, sevoflurano. Sevoflurano. El óxido nitroso ya no lo usamos. Dije que lo usaban en los consultorios odontológicos. Ahí lo usan. Nosotros no usamos. Para nada. Hay que saber es que en nuestra práctica fuimos con la doctora Marito, que nos dijo lo único analgésico es la hipnosis. Inhalatorio analgésico. O sea, causa hipnosis y también tiene un efecto analgésico. Pero ya no lo usamos. ¿Por qué? Porque no tanto eso, sino que bueno. Silencio, por favor, no hablen. Lo que pasa es que hace, a ver, unos años, pongámosle unos 8 años, hubo un accidente en el hospital. Teníamos las conexiones de oxígeno y óxido nitroso que van desde una conexión central a las máquinas, pero esas máquinas ya tienen, o esas conexiones ya tenían ahorita, tenían en ese entonces como unos 28 o 30 años. Y ya vamos a ver en la siguiente clase, el oxígeno está con color verde y el óxido nitroso color azul. Como ya tenían casi 30 años, era un color similar. El azul se puso medio verde y el verde se hizo medio azulado. Entonces vos los veías y eran casi iguales. La coloración se había despistado y llegaba a verse casi igual. Y la única diferencia era que, por decir, el oxígeno tenía 3 patitas para meter y el óxido nitroso 3 y el óxido nitroso 2. El personal de mantenimiento, porque se trabó, porque no sé qué, que no sé cuánto, le quitó una patita al otro y los dos quedaron con las 2 patitas. Nosotros que ya sabíamos diferenciar, no había problema, lo veíamos bien y ya. ¿Qué ocurrió? Esto fue en el hospital. La persona de limpieza, al limpiar, se soltaron las mangueras, se separaron y se asustarían, no sé, en vez de dejar los cables así, los conectores. Pero conectores equivocados. El oxígeno lo puso con el óxido nitroso y el óxido nitroso con el oxígeno. ¿Qué pasó? Llegó un paciente que iban a operarlo de apéndice, que le hicieron la anestesia regional y para tranquilizarlo le pusieron midazolam con para que se duerma un poquito. Pusieron oxígeno por la bigotera
Pero con el pasar de los minutos se dieron cuenta que el paciente empezó a desaturar, se deprimió, le aumentaron el flujo de oxígeno y eso fue peor, desaturó, no sé, pues no hizo paro y murió. Paciente joven, hasta uno, que entraba solo por las venas, o sea, todo el mundo se decía, ¿qué pasó? ¿No? O sea, no había explicación, porque ya empezó a saturar más, quitaron la bigotera, pusieron mascarilla, ventilando, y en vez de mejorar el paciente, se descompensaba más. Hasta que hizo paro, y si no está recibiendo oxígeno en el cuerpo, murió. Pasó eso el mismo día ya, al rato, luego, qué sé yo, entra otro paciente, más o menos similar, porque era una anestesia regional igual, y lo mismo, ¿no? Lo sedaron, pusieron bigotera y lo mismo. De este segundo paciente no sé exactamente si murió, porque no he querido preguntar, yo no trabajaba en ese entonces ahí, o quedó con secuelas. Pero ya en este segundo paciente ya se dieron cuenta de que estaba mal las condiciones. A raíz de eso yo creo que quisieron desconectar las centrales de oxígeno, porque ya posteriormente revisaron, ¿no? El anestesiólogo, pero si yo no lo toqué, el residente también, ¿qué pasó? Y como ya habían cámaras, revisaron las cámaras y quién había conectado mal. Y ahí se fijaron que fue una señora de limpieza que lo que estaba trapeando se desconectó y ella lo volvió a conectar. Y ahí había sido el error que se llevó la vida, no sé si de 2 personas, pero de una signa. Entonces, a raíz de eso, en el hospital nosotros no tenemos solo oxígeno. Entonces, por eso. Entonces, pero el que más usamos ahora es Seborano. Antes usaba el alotano y el florano y el isoflorano yo nunca lo usé. Hay en otros países, pero acá no hay. Aquí el único que tenemos es el sevoflorano y el óxido nitroso, ¿no? Que lo usan más que todo en los consultorios de odontología. Y los endovenosos pueden ser barbitúricos como el tiopental, pueden ser benzodiazepinas como el midazolam, diazepam, la ketamina, el propofol o el endomidato, que tampoco nunca lo conocí, nunca llegó a Bolivia, pero en otros países sí lo tienen. Pero que dicen que es un buen hipnótico porque es bastante cardioestable, no produce mucha depresión del sistema cardiovascular, pero aquí nunca lo conocí, no llega. ¿Cuáles son los que más se usan? Lo que más usamos, el tiopental ya no se usa por ahí. Los que más usamos están las benzodiazepinas, ketamina y propofol. Eso es. En el caso del tiopental, ¿por qué no se utiliza más efectos adversos? Muchas reacciones alérgicas causa. Es muy liberador de histamina, ¿no? Causaba una depresión respiratoria del sistema cardiovascular muy, ¿cómo se llama? Muy marcada, mucha hipotensión, bradicardia, pero también lo otro es que es muy antialérgico. Y como en ese momento apareció el propofol, que no tenía ese efecto de liberación de histamina, entonces ahora más optamos por eso, por el propofol y dependiendo de algunos casos, midazolam o ketamina. Entonces eso es parte de la inducción, ¿ya? De la parte de la hipnosis. Y hablando de la analgesia, ¿no? Se usan opioides como el fentanil, remifentanil, alfentanil. El alfentanil nunca lo conocí, ¿no? Aquí no llega. ¿Cuál usamos? Fentanil para la inducción como tal y remifentanil para la fase del mantenimiento. Para la fase de mantenimiento, ¿se tiene que utilizar un fármaco menos potente? Menos potente, pero sobre todo drogas que se puedan eliminar más rápido, ¿no? El remifentanil, por ejemplo, se elimina más rápido que el fentanil. Se puede usar también el fentanil para el mantenimiento, pero tarda más en eliminarse. ¿Ya? Para conseguir la relajación muscular tenemos los despolarizantes y los no despolarizantes. Y entre los despolarizantes está la succinilcolina, que es la droga de elección cuando estamos ante una vía aérea difícil. ¿Qué significa?
que es una droga que va a iniciar su acción en 30-40 segundos, yo voy a intubar, y si yo no lo puedo intubar, en 3 a 5 minutos se va a eliminar del cuerpo. Entonces yo ya me quedo tranquila. Y si no lo puedo intubar, no va a quedarse relajado el paciente. En cambio, es la droga de elección que tenemos ahora nosotros para vías aéreas difíciles. El rocuronio también actúa rápido, 45 segundos a 1 minuto ya actúa. ¿Qué es lo malo? Que su tiempo de acción es más prolongado, 40 minutos a 1 hora, recién se va a eliminar. Entonces no nos conviene. ¿Qué es lo malo de la succinilcolina? Que como les dije en las clases pasadas, puede desencadenar hipertermia maligna. Les dije, no hablamos de la hipertermia maligna, entonces es como una ruleta rusa. A veces hay que jugársela y ver. ¿Cuál fue el que más te puede dar? Hipertermia maligna. Succinilcolina. El que más se usa. Es el que más usamos porque no necesitamos un antagonista para revertir su efecto. ¿Ya? Y porque su tiempo de acción es más corto, 5 minutos. Una vez me pasó, cuando yo estaba en el primer año de la residencia de anestesia, estaba con la residente del tercer año y en mi primer turno me llegó una paciente, me acuerdo que había convulsionado, una eclampsia, pero ella llegó con su estado de conciencia normal, no estaba alterado, consciente, el clavo 15-15, y teníamos todo para hacer anestesia general con succinilcolina, porque en embarazo como es estómago lleno, igual eso, no solo para vías aéreas difíciles, sino para pacientes con estómago lleno se usa la succinilcolina. Teníamos todo para intubarla, pero cuando llegó la paciente estaba consciente y todo. Y entonces le hicimos la peridural y nació el bebé y mi residente me dice pasarle la oxitocina, hay que administrar oxitocina cuando se ponga el alumbramiento para que se cierre el útero, mejor dicho, se contrae, ¿no? Sí. Y yo no me fijé bien, era mi primer turno y le pasé la succinilcolina que teníamos cargada para intubar y la paciente empezó hizo apnea, directamente hizo apnea. Y me dice, yo cuando me fijo, o sea, ni bien la administré, yo le digo a mi residente, le pasé la succinilcolina. Y entre las dos no le avisamos a nuestro jefe. Vino el jefe y ella le dice, ella pues ya de tercer año, le dijo, ¿y qué fue? Porque ya yo la estaba ventilando, ¿qué fue? Ah, no, ella la estaba ventilando, yo todavía no sabía manejar bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué la están ventilando? Lo que pasa es que se puso muy nerviosa y tuvimos que dormirla, pero ahorita doctor. Se fue, volvió como a los 5 minutos. ¿Qué? Nada, que despierta el paciente. No, todavía está queriendo despertar, no se preocupe, ahorita ya está. No le avisamos que la habíamos puesto succinilcolina, pero mi residente, si bien me llamó la atención, quedó tranquila porque como fue corto, era súper corto, algunos pacientes en 3 minutos ya lo eliminan, respiran. Entonces ella prefirió no avisar, obviamente, para que no le llame la atención a ella, porque ella debía haber supervisado, ¿no? Entonces, pero ella quedó tranquila y solo le dio esa explicación porque sabía que en 3 a 5 minutos la paciente iba a respirar normal. Nada, entonces, eso, ¿ya? ¿Cuál usamos para el mantenimiento? Normalmente usamos aquí en el hospital atracurio o cisatracurio. Porque el atracurio, por ejemplo, no necesita un antagonista para revertir su efecto relajante. ¿Ya? Cisatracurio. Antes teníamos el lercuronio, pero ya no llega. El lercuronio era especial para pacientes cardiópatas, no alteraba la hemodinamia del paciente. También usamos el lercuronio en casos de alergia, ¿no? Porque el atracurio es bastante liberador de vitamina también, pero lo malo es que no tenemos el antagonista del lercuronio. Entonces, a veces funciona con el antagonista del atracurio, pero no siempre. Entonces, estamos igual en eso. ¿Cuál es su antagonista del atracurio relajante? La neostigmina. ¿La cuál? Neostigmina. Neostigmina. La fase del mantenimiento, ¿qué concierne? En mantener las 3 fases que ya les mencioné, ¿no? Hipnosis, analgesia y relajación muscular. Durante toda la cirugía debemos mantener las 3 fases. La parte del despertar
Se consigue retirando todos los medicamentos, ¿no? Esperar que se metabolicen, se eliminen y en el caso del atracúrido, aplicar su antagonista para que el paciente vuelva a mover todos sus músculos, respire, tenga una respiración rítmica, regular y podamos quitarle el tubo o extubarlo con total tranquilidad. Cuidado postoperatorio. En el postoperatorio es muy importante, como les dije hace rato, cuidar la parte ventilatoria. A mí yo particularmente he visto 2 casos de pacientes que extubados hablaban, estaban tranquilos y de un rato a otro apnea. Nada, ningún tipo de estímulo. Entonces hay que ver, valorar en esos casos si ventilar, si mejora o nuevamente intubar. ¿Qué pasa eso? Cuando ocurre esta complicación se llama recirculación de los medicamentos anestésicos. ¿Qué quiere decir? Por algún extraño metabolismo justo de esa persona, en vez de eliminarlo, no, el medicamento sigue recirculando en todo el torrente sanguíneo y por lo tanto sigue causando ese efecto. Disminuye, ¿no? Por eso es que nos hace creer que la persona ya podemos actuar y todo, ¿no? Pero es como que volviera a recircular nuevamente. No sé si Sí, me es explico. decir, que no se elimina y No se elimina, vuelve vuelve otra vez a causar el mismo efecto que cuando cese el anticontrolador. Pero eso ya es algo implícito de cada paciente, de su metabolismo. Pero ese es el nombre que, o así se conoce, recirculación de los medicamentos, cuando ocurre eso. ¿Ya? Hay que ver si no están hipertensos, hipotensos, tratar de siempre que el paciente no tenga ningún tipo de dolor, que tenga buena analgesia. Hay que ver también si ha orinado durante toda la cirugía, si no es así, administrar furosemida, cargas de líquido, ¿no? Y ver la cuestión de las náuseas y vómitos. ¿Cuáles son las desventajas de la anestesia general? Que el paciente siempre tiene ese temor, hasta yo creo que lo sentiría, de perder todo tipo de contacto con el ambiente que lo rodea. El que te vas a dormir y no sabes si vas a despertar o no. Ese es el mayor miedo y la mayor desventaja también de la anestesia general. ¿Qué fue lo que ocurrió, por ejemplo, con el paciente que les comenté de hipertermia maligna? ¿No? Lo dormimos, lastimosamente presentó esa complicación y no despertó más. ¿No? No, pues. Entonces, ese es el peor miedo, perder ese contacto con el ambiente que lo rodea, que no pueda comunicarse, ¿no? El despertar intraoperatorio también, mucha gente le tiene miedo a eso. Otra desventaja de la vía aérea, que la vía aérea queda desprotegida ante un paciente con un estómago lleno. Que distinto, que si me dice, comí hace 1 hora, doctora, pero yo necesito hacer la anestesia regional, él va a ser capaz de decirme, tengo náuseas, quiero vomitar, le lateralizo la cara y le paso algo para que vomite. Distinto de que administro yo analgesia, hipnosis, relajación, paciente con estómago lleno y cuando esté completamente relajado todo el contenido gástrico va a sobresalir. Yo incluso les digo que está por la nariz sale. Entonces, y cierto contenido va a pasar a la vía aérea. ¿Ya? Entonces, esa es otra desventaja. Y los efectos secundarios indeseables, ¿no? Por ejemplo, los opioides causan mucho prurito. ¿Ya? A veces pueden causar también que el paciente tenga dificultad para drenar el operatorio. Náusea, ese mareo, la gente refiere que se despierta como borracha, mareada, todo pesado. Entonces, eso también es lo malo. Ya hablando ya de cada medicamento, ¿qué es lo que quiero que se acuerden? El tiopental ya no lo usamos, como les dije, ¿no? Pero igual, ¿cuál era su dosis de inducción? ¿No? De 3 a 5 miligramos kilogramos. Mira. De 3 a 5. 3 a 5, está abajo. Ya. Producía una brusca caída también de la presión, de la frecuencia cardíaca, ¿no? Por eso es que no se usaba en pacientes con ningún tipo de shock, ni shock hipovolémico, ni shock séptico, nada. Pero ya no se usa. ¿Cuál usamos en sudeste? El propofol. Se administra de 1 a 2 miligramos kilogramos peso. Esa es su dosis de inducción.
Ocasiona también una hipotensión y bradicardia bruta, ¿ya? Por eso es que cuando se administra, siempre toda droga se administra lento y diluido. Esa es la mejor forma para evitar reacciones adversas. Ahora, el propofol dentro de sus componentes está la soya y el huevo. Por lo tanto, si un paciente me dice que tiene alergia a la soya o al huevo, ¿le administro propofol o no le administro propofol? No. Entonces, en ese caso podemos usar la ketamina, pero la ketamina se usa más en pacientes que tienen shock hipovolémico, shock séptico, porque están hipotensos, porque la ketamina va a tener un efecto que va a aumentar la presión arterial. Entonces, ideal en los pacientes hipotensos. Doctora, la dosis es 1 a 2 miligramos kilogramo. Pero como la ketamina aumenta la presión arterial, también aumenta la presión intraocular, la presión intercraneal, por eso es que la ketamina no se debe administrar en pacientes que sospechamos que tienen edema cerebral, una persona que ha convulsionado recién, o que tengan accidentes de epilepsia, o que esté hipertensa, ¿no? No se puede usar porque voy a generarle daño en vez de hacerle un bien, ¿no? Ahora aquí, por lo visto se me pasó la droga que usamos, pero anótenlo por favor, ya lo voy a anotar. Otra droga de inducción que nosotros usamos cuando no podemos usar ketamina porque el paciente es hipertenso o es epiléptico, o no podemos usar propofol porque está hipotenso, lo que usamos es el midazolam. Usamos 0,1 miligramos por kilo peso. Es decir, que si mi paciente pesa 70 kilos, ¿cuánto usaría? ¿Cuántos miligramos? 7 miligramos. La midazolam es bastante cardioestable. ¿Qué quiere decir? Que no van a causar muchos efectos hemodinámicos, no va a causar bradicardia, no va a causar hipotensión. Por eso es que también es la droga de elección en pacientes cardíacos. ¿Ya? El fentanil, fentanil es un opioide. Estamos en la fase de la parte de la analgesia. Su dosis de inducción es de 1 a 3 microgramos por kilogramo de peso. Produce sedación y depresión respiratoria, por eso que tenemos que tener mucho cuidado cuando lo usemos. Ahora, quiero que lo sepa, Eduardo, que ustedes creo que de los 3 que tengo son los creo más interesados en la materia. El fentanil cuando se administra, no se administra muy diluido y se administra en bolos, puede causar el tórax leñoso. ¿Qué significa? Que yo estoy pasándole las dosis de analgesia y no lo he diluido bien, solo he pasado prácticamente el bolo, de un momento a otro el paciente va a entrar en apnea porque produce depresión respiratoria, pero va a tener el tórax duro. Yo lo voy a intentar ventilar y no voy a poder introducir aire en esos pulmones. Por eso se le llama tórax leñoso, se pone duro. No hay forma de oxigenar ese cuerpo. Todo el tórax o las vías aéreas se contraen y no se puede administrar. Los músculos igual hay cierta relajación muscular y no se puede, o mejor dicho, no hay relajación muscular y no se puede conseguir ventilación. Tórax leñoso. A esa complicación, porque es una complicación del fentanil que se llama. ¿Eso en qué casos ocurre, doctora? Cuando el fentanil se lo administra en bolo y no se administra en forma diluida y lenta, se puede causar eso, tórax leñoso. ¿Qué es lo que hacemos en esto? Como todo está duro, lo que hay que hacer es administrar rápidamente un relajante muscular que actúe rápido. ¿Cuál sería? Que actúe rápido. Relajante muscular que actúe rápido.
Succinilcolina. Succinil. Entonces inmediatamente no hay que pensar, agarramos la succinilcolina y se la tomamos. Y esperamos el efecto. Succinilcolina. Ahora el atracurio, que es un relajante, como les dije, que más usamos, ¿no? Su dosis de inducción es de 0,5 miligramos por kilogramo de peso. ¿Ya? Lo malo de esto es que libera también bastante histamina. Pacientes alérgicos no se debe usar. ¿Ya? Su antagonista es la neutigmina, que es lo que nos queda aquí a Bolivia. Los otros dos no. Neostigmina. ¿Está ahí? Neostigmina. ¿Lo viste? Neostigmina. Su efecto se produce más o menos de 2 a 3 minutos. Es decir, una vez administrado, de 2 a 3 minutos ya ha hecho efecto, entonces puedo proceder a intubar. ¿Cuánto dura? 35 o 40 minutos. ¿Qué quiere decir? Que a los 40 minutos yo tengo que administrar otra dosis. ¿Ya? Pero ya no la dosis de infusión, sino la dosis de mantenimiento, que es de 0,1 miligramos por kilogramo de peso. $40 minutos. Ahí dice 20-30, pero bueno, aunque en este momento los relajantes que nos están llegando son de pésima calidad. Y otra cosa, para que haga buen efecto de acción, tiene que tener una cadena de frío como las vacunas. Si no mantienen esa cadena de frío, ese tiempo, por ejemplo, se acorta a 20 minutos, 15 minutos, el paciente otra vez empieza a respirar. Tanto el propofol como el atracurio tienen que mantener una cadena de frío para que su efecto de acción sea bueno, ¿no? Cumpla con lo que se quiere, como dice la literatura. ¿Qué es esa cadena de frío? Debe estar refrigerado. Refrigerado. No puede estar, o sea, no lo puedes sacar de la heladera y tenerlo a temperatura ambiente, ya pierde esa cadena de frío. Si lo vas a sacar de la heladera, tienes que ponerlo en un vaso con hielo para que mantenga esa cadena de frío. Bueno, de los agentes anestésicos inhalatorios, el óxido nitroso ya lo ocupamos, como les dije, ¿no? Usamos ahora el Sulflorato. El alotano ya no se usa. El alotano también causaba la hipertermia maligna. Pero por eso y porque es bastante calotóxico, nefrotóxico, hepatotóxico, es que dejó de usarse. Y causaba una bradicardia brutal, entonces. Pero era el único que se usaba hasta hace unos 10 años acá. No había que se usaba eso. ¿Qué pasaba con esos pacientes? Se quedaban con ese efecto. No, pues, a ver, si está radicalizando, ponemos atropina. Si está hipotenso, se baja la concentración, primero que nada, de la gente. Si estamos a una concentración de 4, que era su máxima concentración de 4, tenemos que bajarlo a 1, o en su defecto cortarlo. Si estaba radicálico, administrar atropina. Si estaba hipotenso, algún vasoactivo. Entonces lo que sería era mantener. Contrarrestar con otras drogas. Pero era muy peligroso en niños, porque los niños rápidamente, niños menores, lactantes menores, por ejemplo, una bradicardia de 60 ya se considera paro para él. Y hay niños que con esa frecuencia de 50, ya llegaba a 60, 50, en el despertar ya ha habido cierta lesión del cerebro. Entonces, por eso es que ya, gracias a Dios, ya nos llegó ese grande que de esa parte es más noble, como dice acá, es más cardioestable y se usa menos dosis. Es menos hepatotóxico, pero sí es nefrotóxico. Entonces hay que tener mucho cuidado. Todos tienen algún efecto negativo en el cuerpo, porque son drogas, ¿no? Son drogas, entonces. Y los efectos secundarios del postoperatorio. Los pacientes suelen tener mucho frío porque la temperatura central disminuye con la anestesia. Hay dolor de garganta, pueden haber náuseas, vómitos, ¿no? Esos son lo que más molesta, ¿no? Y eso sería el tema. Por favor, repasen lo que he hecho hincapié, que es lo que va a entrar. Y los casos clínicos, asma, Mayampati. No se olviden, si el paciente colabora y se puede sentar, se hace
clase regional. Si el paciente no me va a colaborar y no se va a poder sentar, general. Los niños no colaboran, general de entrada. ¿Ya? ¿Qué lo divide un paciente ASA 3 de un paciente ASA 4? El ASA 4